Gloria al Señor. Doy gracias a Dios por permitirme nuevamente estar aquí con vosotros y poder compartir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Creo que todos sabéis que en esta semana se ha celebrado la muerte y resurrección de Jesús, pero supongo también que sabéis que Jesús no murió en estas fechas, ¿vale? Así como la Navidad se celebra el nacimiento de Jesús y realmente no sabemos cuándo nació Jesús. Tenemos una aproximación de entre mediados de agosto a mediados de septiembre. Sin embargo, la muerte y resurrección sí que se sabe a ciencia cierta cuándo ocurrió, pero la Iglesia a conciencia cambió las fechas, porque la Iglesia empezó siendo como una rama del judaísmo y pues celebraban originalmente la muerte y resurrección de Jesús en las fechas que se correspondía, que era durante la fiesta de Pesaj o la fiesta de la Pascua. Pero cuando la Iglesia se unió al poder imperial, quiso separarse y diferenciarse claramente del judaísmo y dijo, bueno, pues si los judíos celebran su fiesta en tal fecha, nosotros lo celebraremos antes. Y cambiaron deliberadamente las fechas. Pero bueno, no quiero perder tiempo con esto, es simplemente un dato para que lo sepáis. Pero sí quiero hablar de todo lo relacionado con la liberación de Israel. No voy a hablar de la fiesta de la Pascua en sí, sino de varias circunstancias que rodearon la liberación del pueblo de Israel. Pero antes vamos a orar. Señor, quiero darte las gracias por permitirme un día más poder ser el instrumento en tus manos para traer tu palabra. Yo te pido, oh Dios, que en esta mañana tú hagas un milagro y puedas hablarnos a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, Señor. Yo te pido que tu palabra viva y eficaz pueda producir la obra para la cual tú la envías y pueda ministrarnos a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tú me ayudes a llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y tú puedas usarte de mí un día más, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que me das. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabéis? Toda la historia de Israel es la historia de un Dios asombroso. Y todo lo relacionado con la liberación de Israel es un claro ejemplo de que la historia de Israel es la obra de un Dios asombroso. Hace ya algún tiempo que Dios ha puesto este tema en mi corazón, lo asombroso de Dios. Porque Dios es un Dios asombroso. Y desde la primera página de la Biblia hasta la última es la revelación de un Dios asombroso. Y hoy voy a hablar de lo asombrosa de la liberación de Israel. Voy a repetir algunas cosas que dijo Harold el miércoles, porque la verdad es que estuve tentado de suprimirlo, pero he pensado que si Dios le puso eso en el corazón a él y me lo puso a mí también, es porque probablemente tiene gran importancia para alguna persona que pueda estar escuchando, porque cuando Dios repite las cosas dos veces es que es algo muy importante. Por eso cuando iba a decir algo importante decía, de cierto te digo. Así que quiero empezar diciendo que Dios es asombroso en todo lo que hace. Dios se cuida hasta el más mínimo detalle, no hay nada que se le escape de las manos, pero es que además podemos comprobar en numerosas ocasiones como Dios incluso usa la maldición para producir bendición a aquellos que le aman, a aquellos que son sus hijos. Dios es tan grande, maravilloso y asombroso que todo lo malo que Él tiene que permitir por culpa de la maldición del pecado, Él lo transforma en bendición para todos aquellos que formamos parte de su pueblo. Y esto lo podemos ver de una manera muy clara en todo lo relacionado con la liberación de Israel, porque la liberación de Israel, por su diseño y por su ejecución,
tiene el sello de un Dios absolutamente asombroso. Dios le había dado numerosas promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob de que de su descendencia haría una gran nación, de la cual llegaría el día que nacería el Mesías, que libertaría al mundo de la esclavitud del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Para cumplir esta promesa, Dios se usó el hambre que hubo en la tierra para llevar a Jacob, o mejor dicho a Israel, porque Dios ya le había cambiado el nombre, de poner sobre el gobierno de Egipto a un siervo suyo, para que pudiera hacer que los descendientes de Israel y la familia de Israel no pasaran hambre. En esto vemos un control asombroso que Dios tiene del tiempo y de la historia. Él es el que pone y quita reyes. Él llama a un rey pagano como era Ciro mi siervo, porque Él es el Señor, el dueño y el que controla la historia. Dios había escogido a un hijo de Jacob y lo había preparado para colocarlo en lo más alto de Egipto, para favorecer a los descendientes de Israel, para que con los años pudiera crecer y desarrollarse como pueblo. Esto lo podemos ver en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículos 6 y 7, y no cerréis el libro del Éxodo, capítulo 1, porque vamos a estar meditando en varios versículos del capítulo 1 de Éxodo. Dice Éxodo capítulo 1, versículos 6 y 7, murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Después de la muerte de Israel, después de la muerte de José y de toda esa generación, Dios favoreció de una manera asombrosa la multiplicación de su pueblo. De tal manera que su pueblo llegó a ser grande y fuerte en extremo, tanto que el pueblo egipcio los temió. Egipto, que era la nación anfitriona, llegó a ser menos numerosa que el pueblo de Israel. Pero ¿os habéis preguntado alguna vez por qué quiso Dios llevar al pueblo de Israel a Egipto y en Egipto convertirlo en una nación, siendo que los podía haber convertido en una nación en cualquier otro lugar? Incluso los podía haber convertido en una nación allí en Canaán, donde vivía Jacob o Israel. Sencillamente porque como Dios es un Dios asombrosamente bueno, no quería que se formaran como nación en cualquier sitio. Dios quiso que se formaran como nación en medio de la nación más desarrollada en todos los aspectos que había en aquel entonces. De esa manera su pueblo aprendería y adquiriría toda la mejor tecnología, la ciencia más avanzada y la cultura más desarrollada de su tiempo. Estando en Egipto, Israel llegó a ser tan grande, fuerte y poderoso que fueron temidos por los propios egipcios. De tal manera que el faraón reinante en ese momento, que ya no conocía a José ni conocía todo lo que había ocurrido en tiempos de José, ideó un plan maquiavélico para evitar que el pueblo de Israel siguiera multiplicándose. El plan fue dejar de considerarlos un pueblo amigo para comenzar a tratarlos como esclavos y en consecuencia hacerlos trabajar tanto y tan duro que cuando llegaran a casa ya no tuvieran ganas ni fuerzas de nada más que de dormir. Esto lo explican los versículos 13 y 14 del capítulo 1 del Éxodo. Dice Éxodo capítulo 1, versículos 13 y 14,
los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Este era un plan diabólico para destruir al pueblo de Israel. Porque si un pueblo deja de multiplicarse conforme van muriendo las generaciones, al no reponerse la población va disminuyendo, hasta incluso puede llegar a desaparecer. Y digo que eso era un plan diabólico porque fue uno de los muchos intentos de Satanás por frustrar los planes de Dios para que nunca llegara a nacer el descendiente de la mujer que le pisara la cabeza. Antes de seguir, quiero que nos demos cuenta de que Dios es tan asombroso y se cuida tanto de los detalles, que si meditamos en todo el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que además de la realidad histórica de lo relatado en el Antiguo Testamento, todo lo que le ocurrió a Israel a lo largo de toda su historia fue una imagen simbólica o fueron anuncios proféticos relacionados con el Mesías o con la iglesia. Y toda la Biblia es de aplicación para nuestras vidas, incluido todo el Antiguo Testamento, y tiene enseñanzas útiles para nuestro diario vivir. Pero quiero que quede bien claro que esto que acabo de afirmar no quiere decir que las cosas relatadas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no ocurrieran realmente o que fueran relatos alegóricos para darnos alguna enseñanza. Como cristianos debemos de entender y asumir que todo lo que la Biblia relata ocurrió realmente, a pesar de que hay teologías modernas que tratan de desvirtuar especialmente los 11 primeros capítulos del Génesis. Pero todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento ocurrió realmente tal y como lo relata el Antiguo Testamento. Pero Dios es tan asombroso que permitió que todo lo que le ocurrió al pueblo de Israel no se limitara a ser una realidad histórica, sino que fueran anuncios proféticos y enseñanzas para su iglesia. Teniendo esto en cuenta, podemos darnos cuenta cómo Satanás actúa con nosotros de la misma manera que actuó con Faraón, que actuó el Faraón con el pueblo de Israel. Egipto atrajo para sí al pueblo de Israel con una bonita oferta. En esta tierra viviréis bien y no pasaréis hambre, porque aquí hay espacio de sobra y comida para todos vosotros. Es verdad que Dios usó esta circunstancia para que el pueblo de Israel no pasara hambre. Pero es que Dios es tan asombroso que, como dije antes, transforma la maldición en bendición para su pueblo. El caso es que una vez instalados con el paso del tiempo, Faraón les arrebató la libertad y los esclavizó. Y de una manera análoga, el mundo nos atrae con bonitas luces de colores, con ofertas que, como dijo el padrino, no podremos rechazar, pero que cuando las aceptamos nos van enredando como una tela de araña hasta quitarnos la libertad. Como cristianos espirituales que somos o que se supone que somos, no nos dejamos engañar fácilmente, por lo que Satanás no se nos presenta con sus cuernos y su tridente para decirnos directamente: ven, sígueme que te voy a esclavizar. Satanás utiliza la táctica de Egipto, nos presenta todo un mundo de ventajas, incluso aparentemente espirituales, que nos deslumbran y que nos llevan a acomodarnos. Y cuando ya estamos acomodados, tranquilos, relajados y descuidados, entonces es cuando Satanás empieza a enredarnos con diferentes cosas que probablemente no son pecado, pero que nos van quitando el tiempo, las fuerzas y las ganas de buscar al Señor y de fortalecernos en el poder de su fuerza. Y cuando dejamos de fortalecernos en el poder de su fuerza,
nos vamos debilitando espiritualmente, dando lugar o permitiendo que Satanás nos vaya esclavizando poco a poco. Cuando digo Satanás me refiero a todo el mundo de tinieblas. Satanás en persona no va a ir a cada uno de nosotros porque él no es omnisciente. Él tiene muchísimas limitaciones comparado con Dios. Él no está en todas partes. Y Harold, me acuerdo que decía el miércoles que no sabía cómo, pero que siempre se enteraban de todo y que nos conocían. Pero es porque Satanás tiene toda una red de demonios que están por todo el mundo atentos a todo lo que va ocurriendo y que van informando. El caso es que cuando hablo de Satanás me refiero en general al mundo de tinieblas. Nos va esclavizando poco a poco, hasta que somos ya tan esclavos que somos incapaces de reaccionar por nosotros mismos. Ya somos totalmente esclavos de pecados, de vicios o de actividades diversas que no son pecado, pero que no somos capaces de dejar y que necesitamos la intervención divina, como le ocurrió al pueblo de Israel, para salir de donde hemos llegado a estar y experimentar la verdadera libertad. Hemos visto cómo Faraón esclavizó y puso en dura servidumbre al pueblo de Israel para detener su crecimiento y su desarrollo. Y este es uno de los propósitos de Satanás para los cristianos. Satanás no solo quiere quitarnos la libertad, sino que además intenta enredarnos en muchas y muy diferentes maneras para que seamos incapaces de reproducirnos espiritualmente. Porque si no somos capaces de reproducirnos espiritualmente, no representamos ningún peligro para su principado de tinieblas. Un cristiano dormido, un cristiano inactivo, un cristiano que no se reproduce, no supone ninguna amenaza para el principado de tinieblas. Pero un cristiano vivo, despierto y que se reproduce es la mayor amenaza para Satanás y para su principado de tinieblas. Pero como esta táctica no le funcionó a Faraón, porque Dios estaba con su pueblo y Dios favorecía de manera asombrosa la multiplicación de su pueblo, Faraón, como buen siervo de Satanás, tuvo otra idea mucho más cruel. Vamos a leer cuál fue esa idea en los versículos 15 y 16 del mismo capítulo en el que estamos meditando. Los versículos 15 y 16 dicen: también habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo, y si es hija, dejadla vivir. Faraón sabía que una de las cosas que más daño nos puede producir a los seres humanos es la muerte de un hijo, porque biológicamente es algo natural que los hijos tengamos que enterrar a nuestros padres, pero que un padre tenga que enterrar a su hijo es algo de lo que es, gracias a Dios no lo he experimentado, pero debe ser algo de lo más duro a lo que un padre se tiene que enfrentar. Así que Faraón sabía que matando a los hijos varones del pueblo judío, estaba matando dos pájaros de un tiro, porque por un lado le infligía el mayor de los dolores posibles a los israelitas para hundirlos en una profunda depresión, dejándolos sin ánimo para luchar por su libertad. Y por otro lado lograba impedir que Israel se multiplicara y de esa manera dejaran de ser un peligro para Egipto. Como cristianos tenemos que tener claro que Satanás no se va a detener en su intento de dañarnos, porque de esa manera, al igual que Faraón, mata dos pájaros de un tiro. Porque por un lado logra vernos sufrir, porque Él disfruta viéndonos sufrir, y por otro lado impide nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual, para que no nos podamos multiplicar. Y como dijo Harold el miércoles, esperar o pretender tener una vida cristiana plena, viva y activa, sin sobresaltos, sin obstáculos, sin dificultades, es no entender la realidad espiritual
en la que vivimos. Porque cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, nos convertimos en soldados de Jesucristo que van a estar siempre en el frente de batalla, no un frente físico como hacen los musulmanes. Nosotros no matamos a las personas, pero nos convertimos espiritualmente en soldados de Jesucristo y vamos a estar en el frente de batalla contra el principado de las tinieblas. ¿Y qué soldado puede estar en el frente de batalla tranquilo y sin problemas? Algunos cristianos, posiblemente con buenas intenciones, dicen que no quieren participar de la guerra espiritual porque no quieren incomodar a Satanás, para que Satanás no se meta demasiado con ellos y así poder vivir una vida cristiana tranquila. Pero este pensamiento es un pensamiento erróneo, porque esto no es posible. Pretender vivir la vida cristiana de forma tranquila y cómoda es ignorar la realidad de la crueldad y de la maldad de Satanás, porque hagamos lo que hagamos, Satanás siempre va a intentar destruirnos. Satanás siempre va a hacer aquello que sabe que más daño nos puede causar. Y si no nos destruye del todo, es porque no puede traspasar los límites que Dios le impone. Muchas veces nosotros jugamos a ser cristianos, pero os puedo asegurar que Satanás nunca juega a ser malo. Satanás lo es de verdad. Y su empeño, hagamos lo que hagamos, es destruirnos física, emocional y sobre todo espiritualmente. Así que, ¿vale la pena jugar a ser cristianos y llevar una vida cristiana mediocre si de todas maneras Satanás va a hacernos todo el daño que pueda? Va a intentar por todos los medios a su alcance destruirnos. ¿No es mejor buscar a Dios como hizo el pueblo de Israel y clamar a Dios de todo corazón para que Dios intervenga a nuestro favor y nos ayude a destruir o por lo menos a devolver el mayor daño posible a Satanás y a su principado de tinieblas? Hagamos lo que hagamos, Satanás va a tratar de destruirnos. Así que busquemos a Dios, que es asombrosamente bueno y poderoso, y dejemos que Él nos pueda usar a nosotros, como Dios mismo dice a través del profeta Oseas, como cuerdas de amor para atraer a las personas hacia Él. Porque no hay nada que le haga más daño a Satanás, no hay nada que le fastidie más que el que nosotros liberemos a sus cautivos y que nosotros brillemos en medio de las tinieblas, porque la luz, por pequeña y por débil que sea, disipa las tinieblas. Volviendo a lo ocurrido a Israel, las parteras de las hebreas, como temían a Dios, no obedecieron la orden de Faraón, por lo que Dios las bendijo a ellas y a sus familias, y además Dios siguió multiplicando y fortaleciendo al pueblo de Israel, como nos lo relatan los versículos 20 y 21 de este mismo capítulo, donde dice: Dios favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Cuando obedecemos a Dios antes que a los hombres y hacemos bien a su pueblo, Dios no solo bendice a su pueblo con nuestras acciones, sino que además nos bendice a nosotros, como también lo explica el autor de la carta a los Hebreos cuando dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra de amor y todo el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Aunque nadie nos lo agradezca, lo que hacemos para servir y bendecir al pueblo de Dios, Dios que es asombrosamente justo y bueno, no puede olvidarse ni pasar por alto nuestra obra y el trabajo de amor que realizamos en favor de su pueblo. Como tampoco olvidó la obra de amor que las parteras hicieron
al pueblo de Israel, porque ellas fueron capaces de poner en riesgo sus vidas al desobedecer la orden del faraón. Pero ellas prefirieron ser de bendición al pueblo de Israel, por lo que Dios las bendijo a ellas y a todas sus familias. Cuando Faraón se dio cuenta de que nada de lo que había planeado en contra de Israel había surtido efecto, extendió la orden que le había dado a las parteras a todo el pueblo de Egipto. Y a diferencia de las parteras, los egipcios cumplieron la orden del faraón. Así que el dolor y el sufrimiento que Egipto provocó al pueblo de Israel tuvo que ser indescriptible. Pero aunque parezca mentira, este intenso dolor tuvo un efecto positivo en el pueblo de Israel. Y es que la oración del pueblo de Israel subió un peldaño más y se convirtió en un clamor, pero no en un clamor cualquiera. Este clamor tuvo que ser un clamor desgarrador que brotó de lo profundo del corazón. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros oramos fervientemente? Vamos a verlo en la respuesta o en la conversación que Dios mantiene con Moisés. En Éxodo capítulo 3, vamos a leer los versículos 9 y 10, donde Dios desde la zarza ardiendo le habla a Moisés y le dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Cuando clamamos a Dios, cuando oramos fervientemente, Dios oye nuestras oraciones. Y cuando Dios oye nuestras oraciones, no pasa de nosotros, ni hace oídos sordos a nuestro clamor. Cuando nosotros oramos fervientemente y clamamos a Dios, Dios, que es un Dios asombroso, interviene de manera asombrosa, quizás no en el tiempo ni en la forma en la que nosotros desearíamos, pero Dios siempre responde a nuestro clamor y hace justicia. Y normalmente lo hace de una manera asombrosa que va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque Dios incluso llega a vengarse de nuestros enemigos. Esto es lo que Dios hizo con los egipcios. No solo liberó a Israel, porque Dios podía haber liberado a Israel y ya está. Pero Dios no solo liberó a Israel, Dios en la liberación de Israel provocó las condiciones óptimas para ejecutar su venganza contra los egipcios. A veces, aunque sabemos que no es así, tenemos la tendencia a pensar que Dios en el Antiguo Testamento obraba de forma diferente al tiempo de la gracia en la que nos encontramos ahora. Sin embargo, ateniéndonos a lo escrito por Pablo, Dios sigue vengándose de nuestros enemigos. A veces, como nos creemos tan espirituales, nos cuesta creer o aceptar que Dios se vengue de nuestros enemigos, porque queremos ser más buenos que Dios. Pero Dios, de la misma manera asombrosa que hizo justicia y se vengó de los egipcios por todo el daño que le habían causado a su pueblo y por todo el dolor que le infligieron, sigue hoy en día vengándose de nuestros enemigos, de aquellos que sin más motivo que el que nosotros seamos hijos de Dios, nos causan dolor. A veces, por ese buenismo que tenemos o que tendemos a tener, nos cuesta reconocer que Dios se venga por nosotros. Y muchas veces usamos un eufemismo para decir que Dios se ha vengado y decimos que esto es justicia poética. Pero realmente lo que estamos diciendo es que Dios se ha vengado de nosotros. Esta expresión a veces la uso yo también, porque
aunque en lo profundo de mi corazón lo crea, en público me cuesta reconocer o afirmar que Dios se ha vengado de aquellos que injustamente me hicieron daño. Pero como a Dios le trae sin cuidado nuestras opiniones sensibleras, Dios actúa siempre con una justicia asombrosa que le lleva a tomar venganza de aquellos que dañan a sus hijos. Saltándonos todo el envío de las plagas que demuestran lo asombroso que es Dios, porque con cada plaga Dios le estaba dando una lección a los egipcios y también a su propio pueblo, demostrando que Él era infinitamente superior y más poderoso que todos y cada uno de los dioses que los egipcios adoraban y servían. Vamos a centrarnos en la última plaga. Si leemos el relato de la última plaga que envió Dios a los egipcios, nos daremos cuenta de que fue la justa venganza de Dios contra los egipcios por haber estado matando a los hijos varones de Israel, ya que con esta plaga Dios provocó la muerte de todos los primogénitos egipcios. Pero como somos tan buenos, a veces nos preguntamos, ¿qué culpa tenía el pueblo egipcio de la maldad de Faraón? Pues la respuesta es muy sencilla. Mucha. El pueblo egipcio tuvo mucha culpa, porque pudo no haber cumplido la orden de Faraón, como hicieron las parteras. Pero ellos prefirieron obedecer a Faraón antes que temer a Dios. Los egipcios, con la ayuda y el respaldo del ejército, fueron los que dieron muerte a los hijos varones de los israelitas. Así que llegado el momento, Dios se vengó y provocó la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Pero la venganza de Dios no solo se limitó a la muerte de los primogénitos de los egipcios por el asesinato de los hijos varones de los judíos, sino que puesto ya a ejecutar su venganza, Dios vengó también a su pueblo por haber tenido que trabajar como esclavos durante tanto tiempo. Vamos a verlo en Éxodo capítulo 12, vamos a leer los versículos 35 y 36. Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36 dice: E hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moisés, y pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, y estos le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Esto que podría parecer un abuso y aprovecharse de las circunstancias para enriquecerse a costa del dolor de los egipcios, como acabo de decir, no es más que el justo pago que los egipcios le debían a los israelitas por los años de trabajos forzados sin remuneración. Y es que Dios va tomando nota del daño y de las injusticias que cometen contra nosotros por formar parte de su pueblo. Y aunque pase tiempo sin que ocurra nada, y aunque al principio pueda parecer que Dios está dormido y que no le importan las injusticias que están cometiendo contra nosotros, realmente Dios va tomando nota. Y cuando se alcanza el límite de su paciencia, Dios actúa y ejecuta su venganza por todo lo que nos han hecho. Ahora yo quiero preguntar, ¿la venganza de Dios se limitó a actuar contra los egipcios en su conjunto o la focalizó de manera específica y directa en Faraón y en su ejército? Es verdad que el Faraón y su ejército sufrieron la muerte de sus primogénitos, al igual que el resto del pueblo egipcio. Pero dado que la mente pensante que ideó todo el plan para dañar a los israelitas fue el Faraón, y el asesinato de los hijos varones de Israel, aunque la realizó todo el pueblo de Egipto, tuvo que ser respaldada por el ejército, y
todo el sistema de esclavitud se pudo mantener gracias al ejército, la venganza de Dios se dirigió en mayor medida contra Faraón y contra su ejército. Vamos a leerlo en el capítulo 14 de Éxodo, versículos 24 y 25, donde se nos relata: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó además las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Estos dos versículos me encantan, porque en ellos puedo ver el asombroso cuidado que tiene Dios aun de los detalles más pequeños, y puedo vivir confiado porque veo que nada pasa desapercibido a los ojos de Dios. Daros cuenta de el entretenimiento que tuvo Dios a lo largo de esa noche. Cuando los egipcios entraron en el Mar Rojo en seco, se hizo de noche. Hicieron un campamento en medio del mar. Y durante las vigilias de la noche, Dios se tomó la molestia de enviar a sus ángeles para que le quitaran las ruedas a los carros de Egipto. Porque si Dios hubiera hecho volver el agua y ya está, es probable que los que estaban acampados en los extremos del campamento hubieran podido alcanzar la orilla con los carros tan veloces que tenían los egipcios. Así que para que eso no pudiera ocurrir, Dios se entretuvo enviando a sus ángeles a que quitaran las ruedas de los carros, de tal manera que ninguno de ellos pudiera salvarse. Dios quería mostrar a su pueblo de manera inequívoca que Él oía sus oraciones y respondía al clamor de sus corazones, y que Él tomaba venganza sobre todo aquel que los había dañado, y por eso se tomó la molestia de quitar las ruedas de los carros para que nadie pudiera escapar. Y de esta manera le dio una gran lección a su pueblo Israel. Le dio la lección de que ellos no tenían nada que temer. No debían de temer a ningún enemigo que se pudiera levantar contra ellos en el desierto. Nadie les podría hacer frente, ni tampoco tenían que temer a los habitantes de Canaán, porque Él les demostró de qué manera Él se vengaba contra los enemigos de Israel y cómo destruía a todos sus enemigos sin que quedara uno solo. Por eso también es tan grave el informe de los 10 espías cuando espiaron la tierra de Canaán, porque habían visto el poder de Dios, habían visto cómo Dios había actuado destruyendo a todo el pueblo egipcio, el ejército más poderoso que había en aquella época. Quizás estés pensando que esta forma de actuar era propia del Dios del Antiguo Testamento, pero no del Dios del Nuevo Testamento, y que hoy en día Dios, por su gracia y su misericordia, no actúa de esta manera. Pero yo quiero recordar que no hay dos dioses. No existe el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Dios es el mismo. Y Santiago nos dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Es verdad que Pablo les dice a los cristianos de Éfeso, como vimos el miércoles, que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra los poderes de las tinieblas. Pero el que nosotros no debamos de luchar contra las personas es muy normal, porque los padres que tenéis varios hijos, yo solo tuve una, pero tengo varios nietos, y muchas veces oigo a mi hija y a Patrick decirle que no le peguen a su hermano. Aunque el hermano haya empezado, no tienen que tomarse la justicia por su mano. ¿Qué es lo que deben de hacer? Acudir a sus padres, y los padres son los que intervienen y castigan
al que actúa incorrectamente. Pues este es el motivo por el que nosotros no tenemos lucha contra las personas. El único que puede intervenir contra las personas es Dios. Y el único que interviene de verdad contra las personas es Dios. Nosotros solo debemos de hacer como el pueblo de Israel, orar y clamar. No para que, oh Dios, por favor, que le caiga un rayo y lo parta. No, eso no. Nosotros tenemos que orar para bendecir a los que nos hacen daño. Pero Dios, que es asombrosamente justo, hace lo que tiene que hacer. Y cuando tiene que vengarse, se venga de nuestros enemigos. Se venga de las personas que nos han hecho daño a nosotros. Quizás penséis que hoy no estoy siendo muy espiritual, pero esto es lo que dice Pablo. No me lo estoy inventando. Pablo en Romanos capítulo 12 y versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y este versículo está en el Nuevo Testamento, aunque está basado en uno del Antiguo, pero está en el Nuevo Testamento, está refrendado en el Nuevo Testamento. Y no es un versículo aislado. Este mismo pasaje del Antiguo Testamento vuelve a ser retomado por el autor de la carta a los Hebreos. Dios no quiere que nosotros nos tomemos la justicia por nuestras manos. Dios quiere que nosotros amemos a nuestros enemigos y oremos por ellos. No, ya digo, para que los parta un rayo, sino para que Dios los bendiga. Para que quizás en la misericordia de Dios alguno pueda ser guiado al arrepentimiento y de esa manera pueda ser perdonado. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos se arrepientan para que puedan escapar de la ira venidera. Pero cuando hay un endurecimiento del corazón, como el caso de Faraón y del ejército, y la paciencia de Dios llega a su límite, Dios ejecuta su venganza aún hoy en día. Por lo que nosotros debemos de vivir tranquilos y confiados. Te han hecho daño, ora por el que te ha hecho daño y Dios hará lo que tenga que hacer. Ora para que Dios lo bendiga, ora para que Dios lo guíe al arrepentimiento. Pero si esa persona endurece su corazón contra Dios, dura cosa es caer bajo las manos del Altísimo. Debemos de estar tranquilos, porque Dios es el que pelea nuestras batallas. Dios es el que se venga de nuestros enemigos. Por tanto, y para terminar, quiero insistir, vivamos tranquilos, vivamos confiados en Dios, cumpliendo las palabras de Jesús que dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, porque Dios ya se encargará de todo lo demás. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, Pastor Miguel, por la palabra en esta mañana. Espero que haya sido una palabra que os haya bendecido, que os traiga esperanza, que os traiga paz en el interior, sabiendo que Dios está al control de todo cuanto nos pasa. Que Dios os bendiga a todos los que nos seguís desde las redes y no te olvides, tú vales mucho para Dios.